Buenas noches, profesor. El alumno Luis Casratelli Moya venía principalmente a realizar uno de los trabajos de la semana número 1, el cual es el mapa mental de un tema asignado. En este caso decidí tomar el sistema de numeración general, cómo funcionaría todo el tema de qué tipo de numeración y qué tipo de sistema usaríamos para la comunicación de datos a través de sistemas anabólicos, inalámbricos, digitales, todo eso. Pero bueno, vayamos con como una pequeña base. ¿Qué tipos de sistemas, por decirlo, conocemos? El principal podría venir a ser el decimal, el que todos conocemos, el de base 10. ¿Qué pasa? Que el de base 10 es el que todos hemos conocido naturalmente. Pero, ¿cuál es su mayor problema? ¿Qué pasaría si nosotros intentáramos comunicarnos con un sistema de base 10 en una computadora, por ejemplo? O sea, aunque el sistema decimal sea el más práctico, el más conocido por todos, no es realmente adecuado para la comunicación con computadoras porque no procesa bien la información, por así decirlo. Ya que verán, las computadoras, como todos sabemos, funcionan a base de circuitos eléctricos que sirven básicamente como estados físicos estables. En términos un poquito más directos, es que los sistemas decimales prácticamente se encargan de pasar la información de una forma más compleja o de una forma menos práctica, que a la larga termina perjudicando a la eficiencia, a la rectitud, ya que básicamente no están hechos completamente para eso. Por esa misma razón, y desde un punto de vista de diseños de circuitos, trabajar básicamente con este sistema es un poco impráctico, es bastante arcaico en ese sentido, pese a que el propio sistema decimal fue hecho básicamente para hacer la sucesión de las letras romanas y de varias otras cosas más. Pero aquí lo que importa es que, bueno, si no podemos trabajar con los decimales, ¿con qué podríamos trabajar? Y es aquí donde entran los tres que hemos estado, por así decirlo, que hemos repasado, los cuales serían el sistema binario, el sistema octal y el sistema hexadecimal. Todos estos tres sistemas, por así decirlo, funcionan como una forma de comunicar información a través de hacia la computadora. El comunicarnos con máquinas es la principal función. Pero vayamos a eso. ¿Qué es la diferencia entre el decimal y estos tres? La forma más clara de decirlo es, como ya había mencionado antes, que básicamente estos tres permiten a la propia computadora identificar datos de una forma más cercana. Eso lo vamos a explorar un poquito más adelante, pero lo importante es mantenernos con eso. Ahora, para introducir, en general, ¿qué es un sistema de numeración? Que nos hemos saltado un poquito a ese lado. La introducción sería que en la informática los sistemas de numeración son fundamentales porque permiten representar y almacenar información dentro de computadoras y dispositivos electrónicos. El tema principal que le había dicho. O sea, realmente esto es básicamente como si se tratara de un almacenamiento rápido. Por un lado, tú puedes almacenar cajas de manera más lenta, como podría ser llevándolas de lado a lado, o por otro lado con una máquina. La máquina va a ser claramente más rápida. Es por esa misma razón que nosotros dejamos algunos puestos de trabajo para reemplazarlos con maquinarias.
algo por ese estilo. ¿Cuál es la importancia de los sistemas de numeración? Las principales podrían ser que sirven para los circuitos digitales, para que algo se vuelva más eficiente, más práctico y más elaborado dentro de poco, para los datos en las computadoras y también para el procesamiento rápido de información, para programar. Todos estos 4 puntos van bastante de la mano con el hecho de que nosotros busquemos una optimización muy rápida de cualquier tipo de elaboración virtual que queramos hacer. Ahora, teniendo ya así, para principalmente el procesamiento de circuitos y de datos, es que se crearon estos 3 sistemas en general. Ya habiendo resumido cuál es la importancia y en qué consisten los sistemas que había mencionado, pasemos con el primero, el más elaborado, por así decirlo, el que es más usado y a la vez el más simple: el sistema binario. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema binario? Para empezar, es un sistema de numeración que utiliza el 0 y el 1 como únicos datos. Eso ya es lo que podría decirse que es la gran enorme ventaja que tiene con el decimal. Al utilizar únicamente el 0 y el 1 en base 2, es básicamente una división sucesiva entre 2, que como residuo que nos deja son los datos que se toman. Simple y sencillamente es mucho más fácil para una computadora detectar ceros y unos a detectar en plan resultados de decimales normales. Además, se divide sucesivamente entre 2. Eso es principal de cómo funciona el sistema binario. Tiene de factores el 1, 2, 4 y el 5. Fundamental en computadoras. Eso es algo importante porque el sistema binario es uno de los sistemas más usados actualmente cuando se trata de programar o de explicar alguna computadora. Además de que permite convertir relativamente fácil lo que hemos visto en decimal en binario. ¿Por qué? Porque el sistema binario en sí es una numeración que utiliza 2 símbolos, como ya me he mencionado. O sea, en cada posición de un número binario representa una potencia de 2. Esto nos ayuda mucho, agiliza mucho la cosa realmente. Cada dígito recibe el nombre de bit y la combinación de varios bits permite representar números, letras e imágenes y todo tipo de información digital. Y aunque el sistema binario es muy eficiente para las máquinas, realmente sí que tiene sus falencias. No es completamente perfecto y por esa razón existen estos 2. De la misma forma en que el decimal tiene bastantes desventajas comparado con algunas ventajas que tiene, el binario también tiene sus propios puntos débiles, los cuales se podría considerar que, digamos, de que para el ámbito general, para el ámbito de todas las personas que pueden entender qué es un sistema de expresión, pues el sistema binario no es tan conocido, no es tan práctico, no es tan aprendido, ya que la mayoría de números normalmente son muy largos. ¿Qué significa eso? Que el código de 11001111 no es tan fácil de aprender para muchas personas.
de la misma forma que podría ser más fácil entenderlo en el sistema decimal. Esas serían sus principales desventajas. De resto, es uno de los sistemas más conocidos y más utilizados cuando se trata de la expresividad hacia un aspecto digital. Ahora, por el lado del otro, el sistema octal tiene como principales características que, a diferencia del sistema binario, que solamente usa dos dígitos, que el cual era el 0 y el 1, el sistema octal usa 8 dígitos que van desde el 0 hasta el 7. Eso ya de plano hace que sea un poco más elaborado y menos práctico para la computadora, pero a su misma vez tiene sus grandes ventajas. Ahora, ¿cómo se usa? Sus divisiones son sucesivas entre 8. A diferencia del binario que iba entre 2, este divide entre 8 y agarra los residuos. Lo que nos genera básicamente también como una gran ventaja es la facilidad de la conversión y la lectura del binario. A su vez que el binario se puede a su vez que el decimal puede volverse binario, el binario puede volverse octal con relativa facilidad. Esto fuera de que sea una facilidad para complementar el binario que se pueda traducir, la principal característica del octal es que es un sistema de numeración que, al tener 8 dígitos, surge como una forma de simplificar la escritura de números binarios. Y sé que suena un poco de contradicción, porque al final de cuentas son 8 dígitos. En teoría son más, pero claro, al ser 8 dígitos es mucho más práctico, y al mismo tiempo cada dígito, cada octal equivale a 3 bits de un binario. ¿Qué significa eso? Que al ser más directo, el sistema octal permite representar números binarios extensos de manera más compacta y más legible. Ya no son unos 20 dígitos de unos y ceros. Esto se puede ser mucho más resumido y más chiquito, lo cual vuelve al octal una forma más legible para una persona normal, el poder leerlo sin preocuparse o dificultarse tanto. Históricamente el octal fue mucho más utilizado en los primeros sistemas informáticos, y aunque se emplea en algunos contextos específicos, principalmente la representación de permisos en sistemas operativos como el Linux o Linux, actualmente su principal ventaja es la facilidad de la conversión al sistema binario, aunque actualmente ha sido desplazado en gran medida por el que viene, el cual es básicamente por así decirlo, más medio, que no está ni entre la facilidad del binario ni entre la optimización del octal, el cual vendría siendo el sistema hexadecimal. Como principales características, al igual que sus otros dos, este también tiene diferencias en cuanto al número de dígitos que tiene. El binario empezaba con 0 y 1 y el otro con 0 al 7, pero este tiene 16 dígitos, de los cuales los primeros son del 0 al 9, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a el A al F, ya que el número 10 se reemplaza por A, y así posteriormente hasta que llega al número 15, que es el F. Como principales características del lado positivo es que es muchísimo más compacto y más fácil de leer, basado en potencias del número 16, que es lo que realmente vuelve tan bueno al sistema hexadecimal. Como principal ventaja
Diría que al ser un número de 16 símbolos, obviamente es mucho más fácil de leer. Obviamente es mucho más compacto que la cantidad enorme de dígitos que sacaría un binario, o la forma un poquito más sosa de escribir que un octal. Pero también hay que decir de que una de sus principales funciones es que es ampliamente utilizado en la informática, porque permite expresar grandes cantidades de información binaria de forma muy compacta. O sea, realmente la principal importancia del hexadecimal es darle la compatibilidad al sistema binario. Es simplemente agregar lo mejor de el binario y mejorarle la eficiencia incluso más, haciendo que este tipo de sistema hexadecimal se pueda usar para programaciones muy más elaboradas, más ordenadas y más rápidas, ya que cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits. Recordemos que el octal apenas equivalía a 3. Entonces, en ese sentido hay una gran mejoría. Gracias a estas características, el sistema hexadecimal facilita la lectura y la compresión de direcciones de memoria, códigos de color, valores en programación y procesos de depuración de software. Además, su conversión en el sistema binario es directa y muchísimo más sencilla de lo que podría ser un octal, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el programador y sus técnicas. O sea, básicamente nos permite interpretar el manejo de datos para cosas muchísimo más complejas. Para concluir básicamente con el hexadecimal, podemos decir que no es útil para la comunicación directa con las computadoras porque, como les digo, realmente la utilidad del hexadecimal va directamente ligada con el binario. El binario tiene lo que es la fácil comunicación con las computadoras o dispositivos. El hexadecimal solamente es una forma o un complemento para agilizar, pero aún así eso no quita que en cuanto a lógica binaria de software eléctrico es un lenguaje que viene muy bien, y aunque el binario es el lenguaje natural de las máquinas y el sistema octal también podría asemejarse a algo parecido, el hexadecimal funciona como una herramienta auxiliar de simplicidad de la interacción humana con la información digital, que no rompe la coherencia con el funcionamiento interno de los sistemas de computadoras. Es así como, después de analizar los tres tipos de sentidos y de notar claramente sus diferencias con el sistema básico decimal, podemos decir, ya como un tema de explicación general y algún tipo de análisis, que el binario fue creado como una forma rápida de comunicación con computadoras con fallas y en su efectividad o en su elaboración de lectura más rápida, porque claro, para una computadora es sencillísimo leerlo, pero para una persona entenderlo es complicado. El octal fue una aseveración, algo más fácil de leer, pero igualmente no destacaba principalmente en el tema de complejidad, ya que se quedaba a un paso. El hexadecimal fue la mejor en eso. Por un lado es mucho más fácil de leer, como también sirve para crear por así decirlo, comunicaciones de más complejidad, ya que tiene las ventajas del binario y al mismo tiempo las ventajas del octal. Todo eso hecho en un equilibrio bastante bueno. Por eso, como se había mencionado anteriormente, se ha vuelto
ha prácticamente desplazado por completo el octal y solamente se usa para Linux el octal. Pero el hexadecimal se volvió el indiscutible, por así decirlo, en eso. Todos estos tres en general son importantes, pero si tuviera que aseverar diría que sin duda alguna poco a poco los sistemas de numeración han ido evolucionando y probablemente evolucionarán más porque su objetivo principal es la comunicación entre personas y máquinas. Cuando se trata de eso, mientras más y más eficiente podamos comunicarnos, mucho más fácil podremos construir y crear dispositivos más y más elaborados. Ese sería mi mapa mental del sistema de numeración, profesor.